semana. Es un gusto estar con ustedes en Desde los Libros. Y pues, ¿qué les cuento? De por sí siempre el estar en Desde los Libros me pone sumamente contenta, pero hoy particularmente, de verdad que estoy feliz, porque viene a visitarnos alguien a quien quiero mucho, a quien admiro, a quien me consta que es una excelente emprendedora, empresaria. Bueno, siempre se le andan ocurriendo cosas maravillosas, pero hoy nos viene a hablar de su primer libro, Alquimia Empresarial, y por eso quiero dar la más cordial bienvenida a Rosalinda Pizarro. ¡Hola, Rosy! Hola, ¿cómo estás? Yo también estoy muy contenta de estar aquí y además de la oportunidad de presentar mi libro. Sí, no, qué maravilla. Ya nos habías visitado en alguna ocasión. Sí, hablar de felicidad la otra De vez. felicidad, Sí. que casi no se le da a Rosy eso de la felicidad. Pero Rosy, de verdad estoy encantada de que vengas a Desde los Libros a compartirnos ahora de Alquimia Empresarial, que es un libro que es sumamente interesante, sumamente divertido. Te digo que realmente cuando lo empecé a leer estaba en un Starbucks y muchos me voltearon a ver con cara de esta loca de qué se ríe, porque hay muchísimos tips y cosas muy, muy divertidas en tu libro. Y pues bienvenida, Muchas bienvenida gracias. y ojalá que este libro sea de cajón para todos los que nos están viendo, amigos, sobre todo si son emprendedores o si son empresarios, es un libro que tienen que leer porque se la van a pasar muy bien. Rosy, ¿pero qué es esto de alquimia? Alquimia. Pues mira, déjame decirte, desde hacía mucho tiempo tenía la intención de escribir un libro. Y al estar pensando por dónde empezaba, porque hay muchos temas que me apasionan. Por supuesto, el de emprendedores es como el que vengo cargando más profundamente porque me considero una persona emprendedora y porque además desde que empecé en esta aventura de tener una empresa propia, he ido creciendo como persona, como profesionista, como emprendedora hasta llegar a ser empresaria. Entonces decidí que iba a empezar por ahí. Seguramente, y por eso digo que es mi primer libro, más adelante me dejó tan buena experiencia, hablaré de otras cosas, pero lo que quise plasmar en él, y por eso el tema de alquimia, es esa transformación que hay en una persona cuando decide arriesgar lo poco o mucho que tiene en un sueño y en hacerlo realidad. Y justo ese concepto pues habla de esa transformación, ¿no? Desde los años muy, muy, muy lejanos, ya se hablaba de esa transformación de algo, de una piedra, del cobre, en oro. Y yo creo que eso justamente es lo que pasa en un emprendedor cuando decide arriesgarse, cuando decide echar a andar su sueño, y que no nada más es aventarse al vacío, sino estar consciente de todo lo que en el camino va a tener que ir aprendiendo hasta pulirse y llegar a ser un empresario exitoso. Y bueno, en el libro, en los diferentes capítulos, vienen tips que me atrevo a dar desde la vivencia, desde lo que a mí me ha funcionado, desde lo que yo he experimentado. Y dicen que a veces no escarmentamos en cabeza ajena. Yo esperaría que esto ayude para que no nos duelan menos los golpes, porque a veces el emprendedor cuando inicia su negocio se siente solo. Entonces yo he encontrado a lo largo de estos más de 25 años de esta experiencia de emprender, que lo que a veces a uno más le pasa es no encontrar quien entienda lo que tú estás viviendo, y que hasta que encuentras otros emprendedores y empiezas a convivir, como cuando es el Alcohólicos Anónimos, es cuando dices, ah, caray, o sea, no solo me pasó a mí. Entonces, justo para que no tengan que inscribirse a Empresarios Anónimos, la idea es que este libro les pueda dar algunos de esos tips, ¿no? Sí, yo creo que eres muy generosa en eso, Rosy, porque además nos compartes tu historia, ¿no? La historia de Rosalinda Pizarro hace algunos ayeres, Sí. porque bueno, ya seguramente, amigos, muchos de ustedes, los que nos están viendo, ya conocen a Rosy, pero Rosy tiene una empresa que tiene ya 19 años en el mercado, que es Espacio Empresarial México, pero comenzaste desde antes, comenzaste desde la universidad. Tú eras emprendedora, yo creo que desde el kinder, ¿no? De hecho, yo siempre estoy muy convencida ahora de que sí hay cosas que uno ya trae. O sea, se van puliendo, las vas descubriendo, pero cuando yo iba en la primaria, mi mamá era mi prestanombres. Yo vendía Avon, Fuller, todo lo que se me atravesaba, siempre traía un catálogo. Y pues obviamente yo no me podía registrar, entonces mi mamá era mi prestanombres, pero yo vendía lo que se me aparecía. Y por otro lado, también Dios se va encargando de ponerte aprendizajes en el camino. Y cuando yo estaba en la escuela, como en tercero de primaria, imagínense, hace la maestra que tenía yo en ese momento decía que no me pasaba el siguiente año porque quién le iba a ayudar a cobrar la tanda, la caja, vender el oro, porque esa era mi función.
Entonces, ahí aprendí pues que había que llevar registros, ¿no? Yo tenía como 8 o 9 años, llevaba los registros, iba a cobrar, daba cambio, organizaba la cooperativa, entonces desde ahí ya como que algo se me daba de vender. Y además me fascinaba vender los Boing, esos de triangulitos, ¿se acuerdan que había los Boing de triangulito? Entonces yo era feliz vendiendo porque además tenía mi logística para organizarlos, para cobrar. Entonces sí, eso como que yo no sabía qué era, pero me gustaba. Y después, cuando iba en la universidad, un día llegan a hablar de un programa de emprendedores, que en ese tiempo se llamaba Sistema de SEM, o se llama Junior Achievement, y la verdad es que entrar y tener la vivencia, a mí el esposo me cambió la vida. Entonces fue a donde dije, o sea, eso de tener una empresa sí se puede, y más porque hace 20 y tantos años creíamos que para tener una empresa tenías que ser millonario. Entonces, pues yo no era millonaria, mi familia tampoco, estábamos muy, muy, muy lejos de eso. Y entonces cuando te dicen que tú puedes empezar y te dan un programa en donde aprendes como en una empresa de juguete, realmente dije, esto es lo que yo quiero hacer. Se junta con que salí de la escuela y dije, es lo mío. Y entonces, bueno, en ese tiempo hacía dulces, que ya te tocó alguna vez probar. Muy ricos, Y eso finalmente me permitió pues empezar a ver que todos los días uno se levanta a querer hacer cosas, que sabes que lo que hagas hoy es lo que te va a permitir pues crecer y demás, y que la otra, un empresario no tiene horario, no es de tiempo de 9 a 6, es de tiempo completo, es una forma de vida, ¿no? Que tienes primero que adaptarte tú y después hacer que tu entorno también se vaya acostumbrando, porque al principio me decían, es que te la lleves en la pachanga, no, porque andaba de aquí para allá. ¿No? Luego lo de, ¿a qué horas descansas? Y de verdad que a veces no es que no tenga vacaciones, lo que pasa es que aunque estés de vacaciones, no dejas de ser empresario. De trabajar. ¿No? Sí, no, de hecho es algo interesante en tu libro, es bastante divertido, en donde mencionas que de repente se te pierde qué es trabajo y qué es diversión. Sí, es divertido todo. Oye, Rosy, ¿y de dónde surge la idea de hacer un libro? ¿Para qué escribir un libro? Pues para compartir, es que cuando uno lo pone en blanco y negro, incluso se te aclaran las ideas. Como para ser consciente, yo sentía mucha información acumulada en estos años y de verdad que me complace ponerlo pues a disposición, de ver en un documento esas vivencias que he tenido, y si esto le puede ayudar a alguien más a que su curva de aprendizaje para pasar de ser emprendedor a empresario se dé, pues bueno, yo estaré más que agradecida por poder ayudar a alguien. No, bueno, y seguramente así va a ser. Hay muchas partes bastante interesantes que me gustaría traer a la mesa, Rosy, pero una de esas es que desde niña te preguntaban, pues, qué querías ser de grande, y eso me encantó. ¿Por qué no le cuentas al auditorio qué querías ser de grande? Bueno, ese era mi abuelito, el que siempre platicaba la historia, y decía que cuando regresé del kinder, el primer día que fui hablaba inglés, ¿no? Entonces yo era muy audaz para mi edad. Y entonces cuando empiezo a ir a la escuela, pues todo el mundo me decía, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? O sea, ¿para qué vas a estudiar? Entonces un día, así como que dije, ¿qué quiero hacer? Dije, yo voy a estudiar para mandar. Y mi abuelito, que era de Veracruz, aquí se va a decir grosería, sí, ¿no? claro. Mi abuelito, que era de Veracruz, siempre decía, y sí, nos manda a todos, mientras no nos mande a la chingada. Entonces, eso de mandar, hoy les puedo decir que es lo mío, me encanta. No, a donde dijo tu abuelito. No mandar hasta allá, a veces más cerquita, pero me llama mucho la atención organizar cosas, trabajar con la gente. Incluso a veces voy a eventos o a cursos y digo, hoy voy a estar así como tranquila y no me voy a meter en nada, ¿no? Entonces yo voy, casi hacer de bulto, y de repente empiezan, ay, ¿cómo le hacemos? Y nada más veo que, ¿cómo le hacemos? Y yo así de... Yo tengo que decir. Hoy vine para no meterme en problemas y hoy voy a descansar. Y de repente ya mi yo interno sale y entonces digo, ¿y por qué no empezamos y hacemos eso y no sé qué? Entonces, sí, ya sabes que en boca cerrada no entran comisiones, dicen unas amigas, y en la boca abierta sí. Y entonces de repente ya estoy haciendo, no, deberíamos hacerle así, no sé qué, no sé cuándo, pero ya es algo que definitivamente para mandar sí nací. Entonces lo disfruto, me gusta, y la otra, el sentir que las personas
pues sí me siguen en esos sueños, porque yo me acuerdo cuando estudié administración que decían que mandar es una parte, ¿no? La otra es que te obedezcan, ¿no? Porque Claro. pues tú puedes mandar lo que sea y todo el mundo tirarte de loco, pero el hecho de encontrar esa retroalimentación de, sí, tienes razón, pues me fue dando ánimos, ¿no? Cuando participé en el programa de emprendedores, por ahí a lo mejor hay algunos que me conocen desde entonces, me acuerdo que hicieron un concurso para nombrar al empresario juvenil del año. Entonces, por supuesto, yo estaba inscrita. Y resulta que nos pusieron ejercicios y en la mesa teníamos que dar nuestra propia solución y luego las soluciones de todos y luego se llegaba a la solución de alguien. Entonces, al final, la solución que quedó en la mesa era 80% de lo que yo había dicho y el 20% de los demás. Y pues a lo que todo el mundo hubiera pensado, no gané el premio del empresario del año. Y entonces se fue así de hasta mi asesor, ¿pero por qué? Dijeron, ¿por qué a ella no le costaba trabajo convencerlos? Y yo dije, pero pues yo no tengo la culpa, ¿no? Pero, o sea... ¿Y cuándo es un defecto? Eso cuando era un problema, pero era como que no había hecho mayor esfuerzo de decir, pues yo sugeriría que por esto y por esto y por esto. Entonces, como que esas cosas te van dando también a lo mejor el aprendizaje de, entonces sí me creyeron, ¿no? Y entonces sí se convencieron y eso también te va dando seguridad, ¿no? Entonces, la verdad es que me gusta mucho mandar. Y eres el vivo ejemplo de un líder nato, ¿no? O sea, realmente yo creo que desde los primeros años seguro fuiste así de los que seguían los niños para todos lados y demás. Rosy, te voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte para seguir hablando acerca de alquimia empresarial. ¿Te parece bien? Me parece bien. Amigos, enseguida volvemos con Rosalinda Pizarro. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, ya estamos de vuelta. Estamos platicando con Rosalinda Pizarro, autora de Alquimia Empresarial. Y bueno, Rosy, nos fuimos al corte diciendo que, bueno, tú eres una líder nata, ¿no? O sea, y tú, de hecho, en el libro hablas de gente que nace siendo líder o gente que se hace siendo líder. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de este tema del liderazgo? Yo creo que esa es como la gran pregunta siempre, ¿no? Hay quien ya lo trae, o sea, que ya es algo que viene pues en sus fortalezas, y además que tiene que explotar, pero para explotarlo lo tienes que reconocer. Claro. Entonces sí se ve desde los niños, el que organiza los juegos, ¿no? El que dice para dónde, y eso cuando lo identifiquen en sus hijos, pues aprovechenlo, ¿no? Permítanles que eso lo pongan en práctica. Pero también hay personas que la misma vida los va llevando a tenerse que hacer cargo de coordinar equipos de trabajo. Claro. Entonces, pues ahí te tienes que ir haciendo, ¿no? Pero también el concepto de liderazgo ha cambiado, porque cuando estudiábamos antes liderazgo, pues había el líder autócrata, el demócrata, ¿no? O sea, había estilos y parecía que el mensaje era, bueno, checa cómo es tu líder y adáptate a él, claro, ¿no? O sea, y entonces era tomarle la medida, ver cómo era y entonces hacer todo para ir viendo hacia dónde se manejaba. Hoy ese concepto ha cambiado. O sea, el líder es quien va viendo cómo es su equipo y entonces se va adaptando a la situación, al tipo de persona, a las expectativas que tiene y también a la situación que esté viviendo, porque hay momentos que son para incentivar, pero también hay otros que son para pedir resultados, para dar cuentas, o sea, es como no plano, sino tiene que ver como con los momentos. Entonces, por eso incluso hay un capítulo que habla del líder adaptacional, sí, claro, ¿no? Nos hemos quedado como en el líder situacional, ¿no? Que era dependiendo de la situación. Pero yo propongo que el líder se adapte a la situación, se adapte al equipo, se adapte al momento, se adapte a la empresa, porque hay muchos factores que harán que ese líder se vaya comportando, porque por un lado tiene que tener al equipo integrado, pero también tiene que dar resultados, o sea, claro, no nada más es de que todos estén contentos y los resultados cero, o no solo es rendir cuentas y buenos resultados y el equipo desbaratado, ¿no? Sino es una mezcla. Y bueno, contigo he platicado en otras ocasiones de este boom que hoy está con el tema de los millennials, claro, y que no solo son los millennials, sino son los centennials, y son los zennials, y somos los X, y son los baby boomers, e incluso hay empresas donde hay todavía tradicionalistas, entonces ahora ponte de acuerdo con todos, y además el tema de la edad sí afecta, porque de repente alguien más joven aceptaría que su líder sea más grande, pero ¿cómo le haces cuando es al revés, no? Cuando resulta que tu líder es más joven y entonces sí, la autoridad moral es lo que tiene mucho que ver ahí, el predicar con el ejemplo. Dicen que la palabra ilustra, pero el ejemplo arrastra. Entonces, pues no nada más es decirlo, sino también aplicarlo. Entonces, la labor de ser líder tiene mucha responsabilidad. Y la semana pasada me encantó escuchar que decían, bueno, el líder se tiene que preocupar no por motivar, porque eso es un proceso interno, sino por dar estímulos que permitan que la persona se motive. ¿Y al líder quién? ¿No? O sea, ¿Qué me motiva, o sea, a mí? ¿De dónde agarras esos incentivos que además el empresario se siente solo? Es líder. Y esas cosas que no vienen de fuera, las tiene que sacar de dentro. Claro. Por eso incluso se habla del espíritu emprendedor, porque ese está dentro, es el que te permite hacer muchas cosas y que incluso hoy con tantos programas de emprendedores y tanto boom del tema de emprendimiento, parecería que están las condiciones dadas. Pero los emprendedores y los empresarios han existido siempre. Entonces ese espíritu ha estado ahí. Algunos lo han puesto en práctica y otros no. Y hay aquí en un programa, un curso, el convivir con otras personas se lo despierta y te quedas así como, yo quiero hacer muchas cosas y ahora ¿cómo le haces para que eso se aterrice en algo concreto?
Porque entonces ya es emprendedor, ya es empresario y también sigue siendo líder, ¿no? Sí, claro. Tiene que como que combinar ese tipo de actividades. Entonces Pero es un sí. reto. Sí, no, de hecho es lo que justamente te iba a decir, que nos hablabas hace ratito de como este poder de mandar, y no solamente mandar, sino que te hagan caso y te obedezcan. Pero antes con un modelo tradicional, pues era mucho más fácil, ¿no? O sea, yo te digo qué hacer y tú lo haces. Pero hoy en día ya son retos más importantes y, como dices, obligan relativo. Obligar es más bien como que el líder tiene que ajustarse un tanto como a lo que está necesitando también todo su equipo. Pero también eso es súper enriquecedor, porque eso también genera una gran cohesión en los equipos, ¿no? Cuando logras entender todos los puntos de vista. Sí, porque antes decían, es que tengo un líder de puertas abiertas. Ajá. Y era así como, guau, ¿no? O sea, ya no se encierra en su oficina y hay que hacer cita con la del mostrador, ¿no? Del escritorio que estaba afuera, había que tocar, o sea, hoy el líder incluso es sin paredes. Sí, claro. O sea, porque incluso ya hay oficinas en donde no existe esa división, entonces, pues, ¿cuál puerta? O sea, si ya convives en el mismo espacio o te ves a través de los cristales, entonces el espacio de convivencia ha cambiado. Pasamos mucho tiempo en las empresas, entonces esas se tienen que acomodar, incluso hasta ver las formas en que se hacen este tipo de programas, son mucho más cálidas, mucho más ad hoc, mucho más cercanas a la gente. Y antes había una barrera que separaba como a los subordinados de los líderes, y hoy es el equipo de trabajo, ¿no? O sea, el líder es parte de, incluso en muchas caricaturas, el líder iba adelante, ¿no? Y todos atrás eran los seguidores. Hoy el líder se tendrá que poner donde le toque, dependiendo de lo que haya que hacer. O sea, a veces en medio, a veces atrás empujando, a veces acompañando. O sea, se tendrá que ir adaptando a la situación y no va a ir hasta adelante siempre y atrás el montón de seguidores, sino tendrá que formar una sola comunidad, y eso es bien complicado. Sí, no, y hacer que caminen todos hacia el mismo objetivo, que eso todavía es más complicado, pero también enriquecedor. Oye, Rosy, algo que me gusta mucho de tu libro es que haces una distinción entre el mundo emprendedor y el mundo ya del empresario, concretamente. Y hay una parte en tu libro en donde dices que, bueno, nuestro país está infestado de este espíritu emprendedor, ¿no? O sea, los discursos políticos y demás, todo es en pro del emprendedor, pero al final, de repente hay muchos apoyos, pero comienzan y duran unos años y se acaban. ¿Cómo fomentar que este espíritu emprendedor pues continúe y que no se quede simplemente en palabras que a los 2 años se las lleva el viento? Sí, yo creo que justamente hay que diferenciar. O sea, una persona emprendedora no necesariamente pone un negocio, ¿no? O sea, es alguien que tiene iniciativa, que está dispuesto a perseguir su sueño, que es arriesgado, que tiene habilidades que lo hacen diferente a otras personas porque sabe lo que quiere, está dispuesto a correr riesgos y es visionario y es líder. Pero eso no quiere decir que esté dispuesto a arriesgar sus recursos. Claro. ¿No? O sea, es ahí, todo un boleto, también, ¿no? Claro. O sea, entonces podemos encontrar personas muy emprendedoras al interior de las organizaciones. Y eso también es muy válido y es de reconocer, y hacen falta. O sea, en las empresas se necesitan muchos emprendedores que se apropien de los proyectos, que los hagan suyos y que estén dispuestos a sacarlos adelante. Claro. Pero el emprendedor no siempre tiene que dar el brinco a ser empresario. Porque el empresario ya está dispuesto a arriesgar sus recursos o a conseguir recursos de otras personas para poder echar a andar un proyecto de empresa. Y ese proyecto de empresa implicará que contrate personas, que se registre en Hacienda, ¿no? Que cumpla con los impuestos. Yo siempre les digo, a mí tampoco me gusta pagar impuestos, por eso se llaman impuestos. Si nos gustara se llamarían voluntarios, son a fuerzas. Mira, buen punto. ¿No? Entonces son impuestos, o sea, no los imponen. Pero al tú poner un negocio es una obligación, entonces también tienes que estar dispuesto a eso. Tienes que estar dispuesto a conocer un mercado, porque a veces uno pone negocios de lo que yo sé hacer y eso el mercado lo necesita. Y la otra, tenemos que estar dispuestos a perdurar en el tiempo, a tener una visión a largo plazo, porque visiones de 2 semanas, de 1 año, de 2 años, pues son efímeros. Claro. Y eso es lo que ha estado pasando últimamente. O sea, empresas que nacen, crecen, se desarrollan y mueren, pero en cuestión de 2, 3 años. ¿Qué es lo que marcas aquí unas estadísticas brutales? Aprovecharon un boom. Y también esa capacidad del empresario
de irse adaptando a las nuevas tendencias, a la tecnología o a las nuevas necesidades del mercado, pues implicará que vayan también creciendo. O sea, por ejemplo, lo hemos visto desde que nos hablamos por teléfono de casa hasta que alguien inventó los famosos beepers, ¿te acuerdas? Sí. Que sonaban aquí, Que duraron nada, ¿no? No duraron nada. El que tuvo fax, y hoy que alguien te diga, mándamelo ¿Qué por es fax, eso? es así de ¿cómo? Entonces, empresas que se dedicaban a eso, si no vieron venir el cambio y se adaptaron a lo nuevo, pues entonces tuvieron que cerrar. Y entonces aprovecharon un boom. ¿Qué pasa? Las empresas tienen que irse renovando, reinventando a veces. Y hoy es difícil encontrar empresas que digas, tienen más de 10 años. Y eso justo es el mayor reto. O sea, que las empresas logren perdurar en el tiempo, que vayan creciendo conforme el mercado va cambiando y que además generen empleos de manera constante y no así pues, que desaparezcan en 2 minutos, sino que realmente haya un arraigo en esa parte. Tiene que ver con muchas cosas, porque también hoy en día las generaciones, las nuevas generaciones, les cuesta trabajo la estabilidad. Entonces, pues así como de, ¿para qué quiero tener una empresa de 20 años? O sea, yo tengo esta en 5 y mañana la cambio. Y es parte de lo que la tendencia va diciendo, pero hoy encontrar una empresa que dices, oye, tiene más de 30 años en el mercado, dices, wow, o sea, ya sobrevivió varias generaciones, es del siglo pasado, incluso Espacio Empresarial es una empresa del siglo pasado, ¿no? O sea, Literalmente. al último año del siglo pasado, pero somos una empresa que ya pasó varios sexenios, que ya pasó de un siglo a otro, 2 décadas. Entonces, eso te va dando también una visión de lo que el mercado va necesitando y que cómo tú te tienes que ir adaptando a ese mercado, ¿no? Sí, súper interesante, Rosy, porque como bien dices, creo que esta distinción que haces de que no todos los emprendedores tienen que volverse empresarios, ¿no? Porque pareciera que de repente eso es lo que se vende, ¿no? Que tarde o temprano te vas a volver empresario. Y algo que me gusta mucho de tu libro es que hablas del emprendimiento no solamente como una empresa propiamente o como una organización, sino como emprendimientos personales. Muchas veces cuando quieres emprender, tienes que seleccionar qué es lo que quieres ser. Si un emprendimiento personal o, como dices, perdurar e ir creciendo y contribuir con una empresa, que aparte es maravilloso porque la contribución de la empresa pues tiene que ver con favorecer a más gente, pero impactar también en la economía de tu país, que es algo de lo que dices, ¿no? Sí. Este tema en tu libro. Sí. Pero oye, Rosy, hay un tema que a mí me pareció súper importante, que es el tema de cuando quieres emprender y se vuelve fundamental el papel de la familia. Para bien o para mal, o te pueden apoyar mucho o pueden ser los primeros que te empiezan a desanimar en el camino. Y nos gustaría que nos contaras un poco cómo es este impacto del acompañamiento o no de la familia en el camino del emprendedor. Sí, de hecho es vital, o sea, porque o son tus mejores aliados o son tus peores enemigos. Y en estos años primero que yo decidí emprender, y la verdad es que tengo una familia maravillosa que me apoya muchísimo. Yo luego no me entienden todo lo que hago, pero dicen, bueno, pues y desde siempre, o sea, desde toda la vida, o sea, cuando yo iba en 6º año de primaria, despresumo gané la ruta de la independencia, que es lo que hoy es como la Olimpiada del Conocimiento, también evolucionó, y nos llevaban a recorrer el Querétaro y Guanajuato, o sea, todos los pueblitos y demás. Entonces, imagínate un niño de 12 años que se va una semana sin tus papás, y hace muchos años, Wow. y con un itinerario, o sea, y comida con el presidente municipal y comida con el gobernador, o sea, todo así súper importante. Y mi familia dijo así o sea, ¿qué vamos a hacer sin ella y qué va a hacer ella sin nosotros a los 12 años, no? Porque no era como hoy, que ya te subes en el avión a los 5, o sea, sí, ¿no? O sea, antes no. Entonces, cuando pasa eso, yo bien emocionada por el premio, todo, pero el día que vi la maleta, y que era de vamos para dejarte en el camión, fue de mejor no voy, ¿no? Así yo mejor me quedo. Y me acuerdo que mi mamá, con todo el dolor de su corazón, me dijo, mira, vamos para que cumplas, porque eso sí, en mi casa la obligación y la responsabilidad era algo con un concepto muy alto en los valores de la familia. Me dijo, vamos para que cumplas, para que te vean, casi para que pases lista. Si tú ves ahí que no te animas, pues no hay problema, nos regresamos. Pero si ya viendo a tus compañeritos decides irte, pues vamos. Y yo de verdad a mi mamá le agradezco
eso porque fue decir, ahí Sí, vamos claro, a estar. subirte al ¿no? autobús. Entonces, claro, cuando llegué, vi los autobuses, las mantas, a mis demás compañeros que ya conocía, dije, no, yo sí me voy, ¿no? Y entonces, pues me subí al autobús, claro, y con mis lágrimas y todo, porque sí es un proceso Claro. complicado, pero hoy que estoy más consciente, digo, gracias, porque eso me permitió irme y vivir una experiencia yo solita. Y ahora, cuando empezó a surgir este tema, y veo muchos emprendedores que conocemos, jóvenes, ya casados, con hijos, papás, ¿no? O sea, que ves cómo la familia o te ancla o te impulsa. Y hay quien dice, mira, es tu sueño, ahí vamos a estar y ya vemos cómo le hacemos con el gasto, con esto. Y hay quien dice, mejor busca trabajo. ¿Sabes qué? Deja de andar queriendo emprender a estas alturas de la vida y búscate un trabajo del que te jubiles, que tengas pensión, que te den seguro social, bla, 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 bla. Y dices, ¿y mi sueño en dónde lo dejo? ¿No? Entonces, a veces es difícil y yo creo que también el emprendedor, para pasar a ser empresario, se tiene que formar como empresario, pero también debería de haber talleres de acompañamiento a la familia. Y perdón que vuelva a insistir con lo de Alcohólicos Anónimos, pero ¿qué es lo que funciona ahí? Me han contado, no crean que yo digo, me han contado. Es que por un lado trabajan con el alcohólico, pero también con la familia. Claro. Entonces también debería haber cosas para la familia, los emprendedores, primero para que entiendan qué es el sueño del emprendedor, o sea, que ahí va incluso gran parte de su vida, porque está arriesgando su prestigio, o sea, si no funciona, la frustración que eso le puede generar a alguien es grande. Y encima de todo, remar contra lo que te dicen, de la familia, ¿no? claro. Y entonces ahí es donde vuelve a surgir ese espíritu emprendedor. O sea, cuando yo decidí poner un negocio, porque además salí de la escuela siendo el mejor promedio. Entonces todo el mundo esperaba que buscara un trabajo, ¿no? Así como dicen que tuviera una silla ahí que dijera un puesto, y salgo con que no, yo mejor quiero emprender mi negocio. Para mi abuelito era de, híjoles, pues allá anda la niña, ¿no? Con sus dulcecitos. Porque además él trabajaba en una fábrica de dulces grande y pues mi fabriquita, que era manual, pues era nada. Hasta que vio que tenía empleados, ya decía, tienes una empresa de dulces, ¿no? Pero porque ya también eso le permitió ver que sí iba en serio. Y la otra, mucha gente me decía, ¿por qué no pones mejor? ¿Por qué no te vas a trabajar en una empresa, en una oficina? ¿No te irá mejor? Y yo, no, es que yo sé que por aquí va. ¿Y por qué haces dulces si estudiaste administración? Y decía, bueno, pues porque ahorita alguien los tiene que hacer, ¿no? Pero un día yo voy solo a administrar, ¿no? Entonces, como que esa parte te tienes que ir buscando respuestas. Y hace poco vi una frase que la repito, también la platico en el libro y la cuento en las conferencias, es que cuando un emprendedor decide iniciar un negocio, todo mundo te va a querer convencer de por qué no, empezando por tu familia. Cuando vean que no pudieron convencerte, todo el mundo te va a querer decir cómo, aunque ellos no lo hayan hecho, porque para dar consejos somos requete buenos, ¿no? Entonces, deberías de hacerle así, todo el mundo te va a decir cómo. Y cuando vean que te fue bien, todo el mundo te va a decir, yo siempre supe que lo lograrías. Entonces, lo vi y dije, todo eso pasó, ¿eh? O sea, todo eso pasó, en ese orden. Y entonces dices, es que es parte también de la cultura. O sea, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados y sobre todo porque la mayoría de los que hoy en día emprendemos somos empresarios de primera generación. Entonces, tu familia no tiene la experiencia de emprender, entonces te va a decir, no, eso es muy arriesgado, mejor busca algo seguro, ¿no? Entonces se vuelve importantísimo ese acompañamiento familiar. Rosy, te voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte y cuando regresemos seguimos platicando de alquimia empresarial. Muy bien. Amigos, quédense con nosotros, enseguida volvemos. Saludos a mi familia.
Para mí el baile es como Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, ya regresamos a Desde los Libros. Para los que recién se acaban de conectar, estamos platicando con Rosalinda Pizarro acerca de su libro Alquimia Empresarial. Y bueno, nos fuimos al corte, Rosy, hablando de lo importante que es que la familia acompañe al emprendedor, que no sea el obstáculo, un obstáculo más de entre todos los que hay en nuestro país, y que realmente también se compre los sueños del emprendedor, ¿no? Es fundamental sentirte pues apapachado y acompañado en este sueño que emprendes. Entonces, Rosy, ahora hay algo súper interesante en tu libro también, que es el tema de administrar una pasión. Y eso creo que es uno de los capítulos que más me gustó, porque efectivamente cuando comienzas con un sueño, después, bueno, es un sueño que deriva de una pasión, Sí. pero luego es que pues la pasión sin orden y sin, y sin saber cómo administrarla, pues se nos puede ir por la coladera. ¿Cómo hacemos esto para administrar esa pasión que tenemos? Fíjate que voy a regresarme a el hecho de que yo quería estudiar para mandar. Porque cuando iba en la secundaria, un día fueron a hacernos el famoso examen vocacional Claro. y de repente nos dicen, estas son las carreras en las que ustedes serían como muy buenos. Entonces, a mí me salió administrar, ser empresaria y doctora. Entonces, doctora era muy complicado porque eso de ver como la sangre y que la gente sufre, dije, eso no va conmigo. Si un día lloré porque se cayó una vaca, entonces dije, no, o sea, capaz que le pasa a alguna persona y no. Y entonces dije, voy a investigar cómo que son las otras. Y administrar, me puse a investigar, pregunté y me dijeron, administrar es hacer a través de otros. Entonces, entré y dije, eso es mandar. Entonces, como eso era lo más parecido a mandar, dije, entonces yo voy a estudiar administración. La verdad es que estoy encantada con haber estudiado administración. Lo que he percibido es que hemos enfocado mal el concepto. Y entonces, de repente yo conozco empresarios que me dicen, ay, pero ¿quién administra? Yo. Y dicen, pero, o sea, tú vas al banco y tú haces las facturas. Y yo digo, a ver, es que
hay dos conceptos. Uno es lo administrativo, que le llamamos, que son como esas acciones de todos los días, operativas, etcétera. Y otra es la parte estratégica, Claro. que eso es administrar. Y administrar, efectivamente, hay por ahí quien dice que es un arte, quien dice que es una técnica, quien dice que es una ciencia. Y yo creo que es una combinación de las tres cosas. ¿Qué tiene que ver con administrar? Pues primero, tener un rumbo, o sea, saber hacia dónde vas, o sea, eso es planear. Entonces, ahí defines para dónde, y hay quien se avienta al vacío sin saber para dónde. Entonces, incluso cuando íbamos a la escuela, que decían, ay, vámonos de pinta, ya es que se usaba mucho, que no sé cómo le llamen hoy los jóvenes, pero antes se decía, vámonos de pinta. Y entonces decían, sí, ¿ya dónde vamos? Entonces todo el mundo se salía y decían, pues vámonos, en el camino vemos. Y decían, ¿en el camino a dónde? Entonces todo el mundo se desbalagaba en el camino, pues porque no sabías a dónde. Se habían dicho, vámonos a Chapultepec, vámonos a Six Flags, o sea, vamos a un punto, cada quien hubiera agarrado el camino que hubiera querido, pero llegas, entonces hay que saber a dónde vas. Por otro lado, ya que sabes a dónde vas, ahora hay que organizarnos. Y aquí el concepto es el director de orquesta, que tiene dividido al de cada uno de los instrumentos y que están bien acomodados, o sea, no están todos revueltos, sino están bien acomodados quién toca qué y cómo están. Y la otra, que creo que es el corazón de la administración, que suena en armonía, porque cuando no está el director de orquesta, se oye un relajo. Cuando está él, suena perfecto. Y entonces ese es el papel del líder. O sea, porque está, pero lo que permite es que se luzcan ellos, o sea, que haya armonía en esa división del trabajo. Entonces, el director, que es ese líder, que es la siguiente parte de la administración, logra embonar lo que decía el papel. Porque en papel todo funciona, pero ya cuando lo tienes que poner en la práctica y que todo el mundo toque el instrumento, tiene que ver con esa capacidad de coordinar. Y hay quien me ha dicho, pero pues si no toca más que el palito, ¿no? Y el de la batuta sabe tocar todos los instrumentos. Entonces, tienes que saber hacer lo que hacen los demás para que lo puedas dirigir bien. Y la otra, ir llevando un control. O sea, para ver en qué momento tienes que ir apretando tuercas, sabiendo cómo se dan las cosas. Entonces, es estratégico, es desde acá y no desde acá. Entonces, como que hay que reposicionar el concepto de administración. Y hace mucho alguien me dijo, no hay malos negocios, hay malos administradores. Wow, sí, qué frase. Entonces, a veces uno no se explica, a veces, ¿qué chiste tiene? No hay nada innovador, pero el negocio creció. Dices, bueno, algo lograron encontrar ahí que llevaron, lo básico es que vendas más de lo que gastas. Y eso lo podemos aplicar hasta en nuestra vida. O sea, no gastes más de lo que ganas. Entonces, podemos administrar nuestro dinero, nuestra vida profesional, nuestras actividades, o sea, muchas cosas teniendo como principio aplicar las etapas de la administración. No, padrísimo, Rosy. Yo creo que ahorita que mencionas este tema del control, se me hizo algo muy importante en tu libro, que dices que el control no es simplemente ya para el control de daños, ya que todo se estropeó, sino el control es en todo ir revisando el avance y ver a tiempo cuestiones para que no se vaya a afectar el proyecto. Eso me parece súper valioso, porque pareciera que a veces nos esperamos ya hasta que pasó todo. Pasó todo y luego ya hacemos la evaluación. O sea que esa evaluación tenemos que estar todo el tiempo haciéndola. Pero, Rosy, aparte hay algo súper divertido. Pero, amigos, los vamos a invitar a que nos sigan en nuestra página de Facebook Desde los Libros, porque Rosy nos trajo regalos. Nos trajo 4 libros de alquimia empresarial y los invitamos a que sigan la página de Desde los Libros y ahí nos escriban. ¿Te parece bien que nos escriban cuáles son las características del emprendedor que dijimos muy bien en el bloque, en el anterior bloque? Bueno, entonces, amigos, a las primeras 4 personas que nos digan a través de la página de Desde los Libros cuáles son algunas de las características del emprendedor, pues con mucho gusto les vamos a obsequiar estos libros. Además, he de decirles, voy a confesar algo, es bien divertido eso de las trivias en Desde los Libros. Yo he dejado de hacer actividades por entrar a contestar. Maru es testiga que luego digo, me gané un libro, porque todo lo que preguntan es importante contestarlo. Y oigan, nada se compara con tener un libro en las manos. Ay, sí, no. O sea, sí hay electrónicos, si uno sea muy feliz con una tablet que traiga 50,000 libros, rayar un libro o leer la papel
eso es una experiencia increíble. Entonces, bueno, pues contesten esas preguntas, tenemos 4 libros para ustedes. Y sientan lo bonito que se siente ganarse un libro, porque contestaste bien unas preguntas. Sí, porque bueno, Rosy creo que se ha ganado la mitad de los libros de Desde los Libros, porque Soy Rosy fan, siempre está atenta a estas trivias. Pero Rosy, hay algo que me encantó y quiero compartir de esas cosas ocurrentes que tú siempre tienes, pero que aparte tiene resultados, porque no es simplemente ocurrencia, sino que de verdad en el día a día funciona, que es administrar una empresa por WhatsApp. Por favor, compártenos esa belleza de administrar una empresa por WhatsApp, y que yo soy testigo de que tú administras muchas cosas por WhatsApp, incluido, por supuesto, Espacio Empresarial, y eso que tiene impacto en toda la República Mexicana, pues tiene a todos los consultores de la República Mexicana, que por cierto, mandamos un gran saludo. Porque sabemos que nos están escuchando y nosotros también los conocemos, así que saludos a todos. Entonces, bueno, pues Rosy, como líder, administra a través de WhatsApp a todos estos consultores maravillosos de la República Mexicana. Y ahorita que dijiste ocurrencias, hace poco leí que ser ocurrente es decir pendejadas con gracia. Entonces, bueno, pues ya me dijiste. No, yo no sabía la definición de Rosy. Claro. Apenas lo escuché, que eso era ser ocurrente. Entonces, bueno, sí, la verdad es que sí, entrando con ocurrencias. Y ese capítulo lo escribí porque de repente se dio un boom de que todo el mundo sales de una reunión y vamos a hacer un grupo de WhatsApp para darle seguimiento a este. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Entonces dije, o sea, ¿qué pasaría? O sea, si Reyes Ponce, ¿no? Que es uno de los mexicanos autores de administración, viviera, se muere de otra vez porque va a decir, ¿cómo que están administrando por WhatsApp? Entonces, yo he sacado cuentas y tengo como 60 grupos de WhatsApp. ¡Wow! No. Entonces, de repente vas a una reunión y vamos a hacer un grupo de WhatsApp y digo, ok, vamos a ponerle orden, porque de repente se vuelve como un caos. Entonces, por supuesto que es una muy buena herramienta. O sea, hoy en día la tecnología también la tenemos que utilizar, pero de manera ordenada, porque no nada más es tener un grupo para sentir que todo el mundo te conoce. O sea, un grupo tiene sus reglas. Sirve para dar seguimiento, pero no es para agarrar del muro de los lamentos, ni habrá cosas que tienes que ver con alguien en concreto. No saturen los grupos de WhatsApp de cosas que no tienen que ver con todos. O sea, cada grupo tiene que tener su objetivo, eso es planear. O sea, tenemos que, para ese grupo, ¿cuál es el fin? O sea, si es un grupo en donde vas a ponerte de acuerdo para actividades, bueno, pongámoslo concretamente. Si están prohibidas, que mandes cadenas, que mandes chistes, que mandes memes, ¿no? Hay grupos también para eso y también sirven de relax porque es parte de la vida. La otra es, y vean, el WhatsApp está definido así, tiene un administrador del grupo. O sea, hay el nombramiento de administrador del grupo. Entonces, no lo había pensado, es la persona que se encarga de invitar personas, que es como la que conforma el grupo y decide, la que da el manotazo cuando empiezan los memes. Exacto, y la que dice, ahí van las reglas del grupo. Y hay quien también le da como posibilidad de ser administrador a otros, ¿no? Entonces, cada grupo tiene su nombre, dicen a ver en qué quedamos. Entonces, hoy en día tenemos que utilizar la tecnología porque la vida nos permite hacer más cosas. Entonces, sí, por supuesto, yo luego no estoy en la oficina y por ahí he estado, oigan, ¿qué pasó con esto y qué pasó con aquello? Y vas dando instrucciones e incluso se vuelve hasta evidencia, ¿no? Porque a mí me ha tocado reuniones donde imprimes el mensaje del WhatsApp, así de, a ver, quedamos en estos puntos o mandas la orden del día. Entonces, realmente hay que aprovechar la tecnología para que las cosas se nos vayan haciendo más ligeras. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos de cómo nos organizamos nosotros, porque si no se te ve toda la vida estando checando los WhatsApp, los WhatsApp, y vas a dejar de hacerlo en la vida real y te vas a ir todo a lo virtual, ¿no? Entonces es una muy buena herramienta y es un mecanismo bien interesante para poder administrar en la lejanía. No, pues está padrísimo, Rosy. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Yo me quedaría otras 4 horas aquí conversando contigo, que ni nos gusta, Lástima que terminó. Pero me gustaría que te despidieras dándole algunos tips a nuestro auditorio desde los libros acerca, un resumen muy pequeño de alquimia empresarial. ¿Qué les dirías a quien está comenzando en este mundo del emprendimiento? Pues yo les diría que se decidan, que se acerquen a personas que han emprendido, que tienen ya la experiencia. Tener a alguien que te puede decir por dónde sí, por dónde no es algo muy importante. Emprender no es fácil,
sino en un país de 120 millones de mexicanos y que solo haya 4,5 millones de empresas, pues nos da cuenta de que no es para todos, pero que si tú te preparas, si tú tienes claro tu sueño, lo vas a lograr. Y me gustaría despedirme con una frase que viene en el libro que dice que emprender es vivir unos pocos años de tu vida como nadie quiere para vivir el resto de tu vida como nadie puede. Entonces decídanse a vivir como nadie puede. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Rosy. Ha sido un gusto tenerte en Gracias, Desde los muchas Libros, gracias. un triple gusto. Siempre es muy padre conversar contigo, verte crecer. Y bueno, y ahora el tema de que hayas estrenado libro, Sí. Alquimia Empresarial. Es pues el nos primero, ¿eh? Es el primero de muchos, Sí. eso no lo dudo ni tantito. Pero de verdad, mucho éxito con Alquimia Empresarial. Muchas gracias por escribirlo, por compartir con nosotros tu experiencia. Y pues amigos, léanlo. Y gracias a todos los que inspiraron esto y lo hicieron posible. Claro. Porque aquí hay muchas manos que me ayudaron a que hoy sea una realidad. Sí, Muchas que al gracias. final ellos te inspiraron a ti y tú nos inspiras a nosotros. Así que bueno, amigos, pues sigan pasándola muy bien toda esta semana, que sea una semana muy, muy productiva y muy bonita. Y pues bueno, yo soy Maru Rodríguez y me despido de ustedes mandándoles un gran beso. Hasta pronto. Adiós.